noches. Soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy tenemos en la oportunidad de esta entrevista de estar acompañados con el licenciado maestro, mejor dicho, Carlos Mateo Oronoz Santana, quien es originario del Distrito Federal, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, para charlar, independientemente de que yo siga más tarde refiriendo su semblanza, para charlar acerca del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y el proceso acusatorio oral, pero con una situación específica, ¿sí? Las fallas del sistema penal acusatorio. En este contexto le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo, el maestro Carlos Oronoz Santana. Muchas gracias. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Y como todas las noches me acompaña, para mí privilegiadamente, mi queridísimo amigo, el genio en informática, don Rodolfo Camposeco Torres. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, bienvenido, Carlos. Muchas Carlos gracias, Mateo, Así es. Y de igual manera, mi muy querido amigo, hermano y maestro emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años de clases ininterrumpidas en la OAM, mi muy querido hermano, decía yo, don Ernesto Rodríguez González. Buenas noches, Ernesto. Mi querido hermano, buenas noches. Qué bueno que estamos aquí en Voz Alta, un programa importante y más que nada precisamente por el nuevo sistema de justicia penal en el país, con la asistencia desde luego con nuestro amigo Carlos. Sin duda alguna, ¿no? Quiero acabar de referir un poco más de la semblanza de nuestro muy distinguido invitado esta noche. Decía yo que el maestro Carlos Oronoz Santana se ha desempeñado también en diversos cargos en el gobierno federal. En el ámbito penal ha sido secretario de un juzgado penal, agente del Ministerio Público, proyectista de la 10ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En el Estado de México ha ocupado los cargos en la Procuraduría General de Justicia como director general de averiguaciones previas, coordinador de asesores del procurador y fiscal de robo con violencia y delitos patrimoniales de cuantía menor. También es autor de diversos libros como El Juicio Oral en México y en Iberoamérica, El Ministerio Público y la averiguación previa, Tratado del Juicio Oral y las pruebas en el juicio acusatorio y oral, entre otros. Hoy, en una segunda edición, se ha publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales y Proceso Acusatorio y Oral, comentado nada menos que precisamente con nuestro invitado de esta noche, don Carlos Oronoz Santana. Mi querido Carlos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche aquí en Voz Alta. El agradecido soy yo. Carlos, este nuevo sistema penal acusatorio ha tenido en el ámbito no tan solo del Estado de México, sino a nivel nacional, una serie de cuestionamientos y reticencias en su posible aplicación. ¿Cuál consideras, una vez que has hecho esta compilación, cuáles consideras que han sido las principales fallas de este sistema penal acusatorio? Gracias. Mira, primeramente considero que no fue un cambio de un proceso por otro, sino de un sistema por otro. Y este sistema, por eso la reforma constitucional del 2008 es una reforma de justicia, de seguridad y de justicia. Por lo tanto, abarca desde la prevención hasta la reinserción de las personas. Y el proceso es simplemente un medio para resolver los conflictos penales, pero él no resuelve la criminalidad, él no resuelve las dificultades que tenemos en este país. ¿Cuál ha sido, entre otras causas, la dificultad? Primero, que los mismos operadores, jueces y secretarios y ministerios públicos fueron los que en el proceso anterior ya lo conocían y entraron a este nuevo sistema. No se buscó gente con otra mentalidad, con otra forma diferente, sino que las mismas, por decirlo así, incluyéndome a mí que estuve en el sistema anterior,
Las mismas mañas que ya traíamos las pasamos al nuevo sistema. Eso es. Algunos tratamos de aprender y corregirlas y algunos otros no, por eso no funciona. Eso es. Este sistema, como tú dices, que fue un cambio de proceso. El sistema. El sistema, sí. Sin duda alguna conlleva a esto que tú señalas de no funcionamiento. Pero una vez que ya está vigente, es decir, que ya lo tenemos como un nuevo código de procedimientos penales para el juicio acusatorio penal, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer para resarcir estas situaciones de deficiencia? Sí, yo creo que sí. Indudablemente ha tenido ventajas también. Es un juicio más rápido, más transparente, en donde la gente puede ir a ver cómo se desarrolla el juicio y no nuestras salas están vacías. Pero lo que se tiene que hacer es reafirmar en los operadores del sistema, jueces y ministerios públicos, un cambio de mentalidad diferente. No es ya llevar procesos por procesos hasta llegar que todo mundo se resuelva en una sentencia. Lo que se busca son alternativas que nuestro propio sistema da para que se apliquen, como es el procedimiento abreviado, las salidas alternas, los acuerdos conciliatorios. Si eso se aplicara debidamente por los operadores del sistema, tendríamos muy pocos juicios y muchas soluciones a través de las etapas anteriores. Eso es. Y para llegar a esto, ¿qué se requiere? Capacitación en los operadores, una verdadera capacitación, pero algo que es más fundamental, una intensidad en su preparación, en su ética profesional. Porque de nada sirve tener un sistema bueno si los operadores no todos actúan correctamente. Eso es. La revalorización de un nuevo ordenamiento penal, pero revalorizándose también los propios entes que están en este. Nuestras policías, por más cursos que les hayan dado, no tienen la capacidad, y me refiero a todas nuestras policías, las municipales, las estatales, la federal, que son las primeras que llegan al lugar de los hechos, no tienen la preparación adecuada para hacer el resguardo del lugar, el embalaje, evitar que se contamine la escena. Hay que capacitarlos, pero los vamos a capacitar cuando ganan sueldos de 4,000 y 6,000 pesos. Eso es. A esos son los policías que vamos a capacitar, que no terminaron la primaria o la secundaria. Luego tenemos los agentes del Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público siguen ganando lo mismo, no han tenido grandes incrementos, pero el que acaba de entrar gana lo mismo que el que tiene 15 años trabajando en la Procuraduría. Entonces, ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde se está estimulando la experiencia? No tenemos una carrera civil en donde los agentes del Ministerio Público concursen y al ir obteniendo el triunfo en su concurso tengan un estímulo económico. También tendrá que apoyarse con prestaciones adecuadas para que tengan una vida más decorosa y tengan menos deseos de cometer errores o de equivocaciones o de conductas que no sean correctas, ¿no? Y también a los jueces, impulsarlos más, darles un mejor salario para que todos tengamos la seguridad de que están trabajando por el salario. Y no soy utópico, no creas que soy utópico, soy idealista y creo que sí se puede si se impulsa verdaderamente a estos actores. Muy bien. Mi queridísimo Rodolfo. Sí, hay un comentario que me hizo recientemente un amigo cuando le comenté que venías aquí a esta mesa de análisis. Me decía, recientemente en Jalisco, después de un partido del rebaño sagrado, tres personas de la porra violaron a una mujer y ya están libres. ¿Y por qué están libres? Porque el juez dijo que no se había cumplido con el debido proceso. Yo le dije, hay que joder, coño, o sea, ¿por qué no se repuso?
¿Por qué no se reponen los procesos? Por una sencilla razón, porque el Ministerio Público, en el momento en que integra su carpeta de investigación y hace la imputación ante el juez de control, tiene necesariamente que llevar las pruebas necesarias para acreditar dos cosas: que la conducta que realizó esa persona a la que le están imputando se encuentra prevista como delito en una norma penal, y segunda, que esa persona participó o realizó la conducta. Si eso se acredita, el juez necesariamente tiene que dictar un auto de vinculación a proceso. Y si es un delito como en este que tú mencionas, quedará privado de su libertad mientras dura el proceso. En la etapa posterior, en la etapa intermedia, el Ministerio Público reforzará sus pruebas para que en la etapa final, en el desahogo, acredite verdaderamente la conducta que está ya acusando en esa etapa, para que el juez dicte una sentencia. Pero si se cometen errores, no se actúa correctamente desde la etapa de investigación, es muy fácil para un juez decir: no se respetó el debido proceso y por lo tanto debe de quedar libre. Ernesto. Hay aspectos muy interesantes, Carlos. Desde luego que toda tu experiencia que tú tienes y lo que has desempeñado, los cargos importantes, es lo que te permite precisar lo que estás mencionando. Pero lo que a mí se me hace raro es que cómo es posible que no se hayan dado cuenta las autoridades o las instituciones si desde 2008 se hablaba del cambio del sistema jurídico penal y se dejaron 8 años hasta 2016 para que se hicieran los cambios correspondientes. Y coincido contigo plenamente. Es la falta de estudio, principalmente, de los ministerios públicos, de los jueces, de los secretarios, de el mismo abogado litigante, para poder buscar la forma, porque ya se puede defender también a la víctima. El abogado tiene que estar en presencia para la víctima. Entonces debe de integrarse correctamente la carpeta de investigación. Como profesionales tenemos la obligación, los licenciados en Derecho, si es Ministerio Público, que se integre perfectamente la carpeta. Una vez integrada la carpeta, seguro que va a ser una sentencia condenatoria. Pero hay que distinguir también cuando se trate de delitos graves o delitos que no alcanzan, antes eran los que alcanzaban fianza y no, los graves no alcanzan fianza y los que deben de estar en el proceso privados de su libertad. Hay un caso muy importante que te quiero comentar y que es frecuente, que acaba de suceder en el Distrito Federal. Hubo un robo de joyas, de oro y relojes, muy importante, muy impresionante. Fueron más de 900 joyas de oro y fueron más de 300 relojes también de mucha calidad y de un gran valor. Y resulta que después la custodia que tuvieron sobre esos objetos ya fue menor. En lugar de ser 900, fueron como 130 aproximadamente, no conozco el dato exacto, pero y de las 300 relojes aparecieron como 100, pero de menor cuantía. Entonces, eso facilita a las personas que cometieron el robo de que no se haga una penalidad tan mayor y puedan salir libremente. Entonces, no es tanto en sí las propias leyes, sino quién las aplica y quién las interpreta. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces debe de crearse una comunicación mayor de todos los abogados, no nada más jueces, Ministerio Público, y no, también los abogados particulares o los abogados o los abogados públicos que ahora se llaman. Es importante. Debe conocerse bien el nuevo sistema, si no, no va a funcionar. Tienes toda la razón y concuerdo contigo. Y en eso que dices de que se extraviaron los objetos de alguna, por llamarle de alguna manera, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que si tuviéramos policías bien preparadas desde un principio y en el momento en que se recuperan los objetos, se establece lo que se llama la cadena de custodia. Allí tiene que señalarse quién los recuperó, cuándo los recuperó, cuánto tiempo los tuvo y aquí las características de esos objetos y a quién se le fueron pasando y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que cuando llegue al juzgado no sea que empezó con 900 cosas y llegaron a 160. Eso también, si tenemos servidores públicos honestos y cumplidores, nos daría la seguridad de que lo que se recupera es exactamente esa cantidad de objetos.
En ese sentido, entonces tiene que seguirse el proceso en las personas que han violado la ley desde ese punto de vista. Por supuesto. Y si no se hace y no se cumple la ley, entonces vamos a seguir peor todavía. Bueno, es que si también tenemos leyes blanditas para el servidor público que no cumple, no. Yo creo que la sociedad lo que exige, un servidor público recibe un sueldo de sus honorarios, bueno, su sueldo, porque se lo está pagando el pueblo y debe de cumplir. Y si ese no cumple con su labor, bueno, pues aplíquenle la ley, sencillamente, que se vaya a la cárcel. Pero si nada más lo cesan y lo dejan libre, pues seguirá en otra dependencia cometiendo otros delitos, ¿no? Carlos, en algún instante hablábamos acerca también de estos vicios que, como tú bien dices, que se pasaron ahora al nuevo sistema. Es decir, sin que hubiera esa oportunidad de lograr ejemplificar con valores muy bien también definidas las acciones, determinaciones del conocimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tú, con tu experiencia, decías también, ¿cómo es posible que existan agentes del Ministerio Público con turnos de 24 o 48 horas? ¿Podrías referirme a esto? Sí, cómo no. En las agencias del Ministerio Público se trabaja por 24 por 48. Empiezan, supongamos, entran a las 8 de la mañana del lunes y salen a las 8 de la mañana del día martes. Pero si tuvieron detenidos, ellos mismos los tienen que llevar a los juzgados. Entonces la audiencia va terminando como a las 2, 3 de la tarde. Entonces ya fueron 24 horas más las 12 o 15 del día siguiente. Se van a su casa a descansar, al día siguiente descansan, pero al siguiente tienen que trabajar. Nadie puede trabajar 24 horas con todas sus capacidades. Aquí tendría que establecerse cuando menos 2 turnos para que realmente rindieran como deben de rendir un servidor público. Yo mucho tiempo lo he propuesto, pero nadie me hace caso, ¿verdad?, de que no puede haber jornadas de 24 horas, y mucho menos saliendo y llevar todavía al detenido a un juzgado, a una audiencia. Eso es. Hay otro problema, perdón, que te interrumpa, hay otro problema fuerte en lo que está mencionando Carlos, porque el Ministerio Público, que trabaja las 24 horas y descansa 48, tiene la obligación también de mandar toda esa documentación cuando hay para vincular a proceso. Así es. Y cuando hay que vincular a proceso, tiene que llevar todas las pruebas para estar con el juez que va a vincularlo a proceso. Tiene una audiencia previa. Entonces, no son las 24 horas, sí, no son las 24 horas, sino pasan de las 24 horas y tiene otra actividad mayor que hacer. Sí, yo creo que falta personal. Bueno, falta personal indudablemente, pero también falta la voluntad política de tener una buena reestructuración desde las fiscalías, ¿no? De acuerdo, sí. También otra situación es la de los ahora policías ministeriales, que eran los policías judiciales antes, ¿no? Caen en los mismos vicios, es decir, te piden para la gasolina, los peritos de igual manera, que retrasan su actuación porque pues no tienen el vehículo para que pueda trasladarse. Estos son los vicios que tú mencionas también, ¿no? Pero aquí vuelvo a lo que les decía. Empezó el nuevo sistema y nos preguntamos como sociedad, ¿los que están operando tienen verdaderamente la ética necesaria para el nuevo sistema? Y eso fue lo que no se hizo. Y te pongo un ejemplo, yo entré, me hicieron lo de control, ¿verdad? Pero he visto, fuimos los mismos que estábamos. ¿Cuándo se nos preguntó, cuándo se nos revisó si nuestro patrimonio correspondía a nuestro sueldo? Y me refiero desde el MP, a los fiscales y sus procuradores. ¿Cuándo se nos preguntó, cuándo se nos interrogó, cuándo se nos investigó? Algunos hicimos control, sí nos llevaron, nos pusieron todos los aparatos para checar si mentíamos o no, pero me refiero a la ética. Eso es lo que falta, ética, profesionalismo, pero debe de ir unido a mejores prestaciones. Si un agente del Ministerio Público gana 20,000 pesos, alguien que en un asunto le ofrezca 400,000, pues lo va a pensar. Tenemos que pensar mejores salarios con prestaciones, pero prestaciones que vayan en beneficio de su familia. Supongamos, primero, que facilitarle el obtener una casa, aunque sea de
de interés social, un vehículo, becas para sus hijos si tienen un buen trabajo y se desempeñan, porque entonces el día que empiecen a llevar más dinero a su casa, la primera que va a decir la esposa va a decir, le estás quitando a la beca a tu hijo, te vas a ir tú a la cárcel y nos van a quitar la casa y el coche. Ahí es por donde debemos pensar. Quizás son cosas simples, pero que pueden tener un buen resultado. Sin lugar a dudas. Miguel Rodolfo. Sí, hay un tema muy trillado y más se usa en campaña, ¿no? La corrupción, ¿no? Bueno. Ok. Vamos a darle un sinónimo. Simplificación administrativa, ¿no? Para no usar esa expresión de golpe. En la nota que comentaba aquí nuestro amigo Ernesto, la replicó el periódico Excelsior el día 1, recientemente, y hace mención que el pasado 10 de abril 8 hombres fueron detenidos por el robo, etc. Hay una persona que participa y dice, se llama Salvador Uribe, y lo voy a leer tal cual. ¿Cómo dejan todo eso en manos de la cueva del MP? Los principales rateros, ladrones, todo lo que llega a los MPs, plural, lo explotan y roban tanto a víctimas como a victimarios, más si se dejan evidencia. Bueno, se roban hasta las tortas entre ellos. Coyoacán, Gustavo Amadero, Tláhuac, todas las narcodelegaciones y en todos los estados, los MP son parte de la delincuencia. Yo creo, hay servidores públicos que son muy honestos, sí, y lo mismo policías ministeriales, jueces, que trabajan y cumplen como debe ser, y que son un ejemplo para los demás. Pero también hay muchos que ven esos puestos como un medio para obtener un algo más, ¿no? Por eso yo vuelvo a insistir, con leyes blandas, cuando un servidor público incurre en una conducta de ese tipo, debe ser sancionado y severamente. Pero no como propone el Bronco, ¿no? No. Aunque hay un rector que le cortaron la mano porque no llevaba dinero ahí en Tabasco, Es otra cosa diferente también. Yo sé que nuestra Constitución impide ese tipo de penas infamantes, ¿no? Sí. Pero sí aplicarles una sanción. Penas que no tengan beneficios. 10 años los van a encerrar, 10 años, sin beneficios. Porque si lo van a encerrar 10 años para que a los 5 salga, o como muchas veces dicen, queda suspendido de su empleo por 3 años, 5 años. Pero a los 5 años regresa. El servidor público que incumple no tiene derecho a volver a ser servidor público desde mi punto de vista. Hay algo que tú referías que de este nuevo Código de Procedimientos Penales Nacional, que hablaba de la reinserción. ¿Consideras tú que realmente nuestro sistema penal lleve a cabo exitosamente la reinserción? No, yo creo que no, yo creo que es muy deficiente, por lo siguiente, las personas que son sentenciadas o las que están durante el proceso privadas de su libertad están reunidas en el mismo sitio, no tienen una separación. Segundo, la persona que ya es sentenciada a 10 años o 15 años, esa persona no trabaja, pero tiene desayuno, comida y cena, una cancha de fútbol por si quiere jugar, una biblioteca por si le da la gana leer, ¿verdad? Y la sociedad que fue afectada es la que le paga. No, yo creo que en los centros de reincorporación debe haber fábricas, no que hagan cuadritos, balones y eso, no, fábricas en donde tengan un salario para que esté dividido, como dice nuestra ley, en 4 partes. Una, para que paguen su instancia en donde están internados. Segundo, para sus gastos personales, que tengan un ahorro para cuando salgan. Y cuarta, para la reparación del daño. Porque ¿qué hacemos? Lo tenemos 10 años encerrado, sale, ya no tiene familia, porque ya su familia en muchos casos se separó por diferentes motivos. Entonces, no conoció más que delincuentes durante 10 años. No tiene trabajo ni nadie le va a dar trabajo porque tiene antecedentes penales. Y queremos que se comporte como el ciudadano perfecto. Pues eso es una verdadera, un sueño de Walt Disney, y eso no, pues eso solo Walt Disney lo puede inventar. Excelente. Sí, yo coincido en lo que está diciendo Carlos, y tiene mucha experiencia, mucha razón de lo que está mencionando, precisamente porque debe aplicarse la ley, por un lado. Por otro lado, las penas, cuando ya están sentenciados a alguna penalidad, deben ser ejemplares
y esas penas ejemplares deben ser sin visitas y sin nada, dedicarse al aislamiento de esta persona por haber incurrido en situaciones en contra de la propia sociedad y que en forma aislada purguen la pena, para que los que lleguen a cometer algún ilícito sepan a lo que tienen que sujetarse. Y en ese sentido, como las penas deben ser ejemplificativas, esto serviría de mucho. Estoy de acuerdo contigo, y más que nada que los salarios sean dignos para que lo puedan trabajar bien y no incurran en esa responsabilidad. Quiero referir un poco más a nuestro auditorio acerca de la semblanza de nuestro hoy entrevistado. Él ha dado más de 60 conferencias impartidas en universidades e institutos del país. Tiene más de 30 diplomados impartidos en el Estado de México y en otras entidades en temas como el derecho a la libertad, garantías procesales del imputado, el juicio acusatorio y oral, sistemas procesales, en fin. En su categoría académica, obviamente, ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, profesor definitivo por oposición en la asignatura de Derecho Procesal Penal, profesor de carrera definitivo por oposición en el área de Derecho Penal que integra las asignaturas de Penal Parte 1 y 2 y Derecho Procesal Penal en el Instituto de Ciencias Penales, en fin, profesor en la maestría de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues como notan ustedes, sí tenemos hoy el privilegio de charlar con quien sí conoce de este nuevo sistema, de este nuevo Código de Procedimientos Penales. Tú referías también que así como existen cosas negativas, aporta este nuevo Código de Nacional de Procedimientos Penales situaciones positivas. ¿Cuáles podrían ser? Vamos a poner, por ejemplo, hay acuerdos reparatorios. Las personas en los delitos menores que no sean dolosos, o sea, que no sea intencional, que no sean culposos, perdón, que no sea intencionalmente el haber cometido el delito, pueden llegar a un arreglo con una reparación del daño y desde el Ministerio Público queda resuelto el problema. Eso es lo que se tiene que hacer, muchos acuerdos reparatorios en donde las partes quedan satisfechas. Otras medidas alternas, tenemos también que el Ministerio Público puede aplicar criterios de oportunidad, por poner un ejemplo, y deja de investigar. Por ejemplo, un ratero se entra a una casa a robar, salta la barda, se cae, se rompe la columna vertebral, queda ya para siempre lesionado la persona. ¿A ese le vamos a hacer un juicio? ¿A esa persona se le va a hacer un juicio? Esa persona, el Ministerio Público puede aplicar un criterio de oportunidad, porque de otra manera le costaría al Estado tenerlo interno con trabajos especiales, gente que lo encargara, médicos. Hay muchas medidas que pueden hacer, los acuerdos reparatorios, el procedimiento abreviado en donde la persona reconoce haber cometido el delito, paga la reparación del daño y con eso se soluciona. Hay muchas formas que tiene nuestro código que favorecen, porque la idea principal de este sistema en cuanto al proceso es muchos arreglos, claro, transparentes ante la ley, ante el público, y pocos juicios. ¿Por qué? Porque entonces el Ministerio Público podría dedicarse, si hace muchos arreglos legales, hago la aclaración, no como se piensa muchas veces, arreglos legales, se disminuiría la carga de trabajo, se encargaría con mayor vocación a los asuntos más importantes. El juzgado tendría menos asuntos y tendría mayor tiempo de dedicarse, no como ahora que tenemos audiencias hasta las 2 de la tarde o 4 de la tarde, o audiencias que te dicen 2 horas para la audiencia porque tengo que seguir en otra audiencia. Está saturado nuestro sistema. ¿Por qué? Porque no se aplica adecuadamente el Código de Procedimientos Penales. Y yo lo entiendo, porque para las fiscalías lo que les importa son las estadísticas. Pero ¿qué no le podrían informar a la sociedad? Señores, en estos 100 asuntos la gente quedó satisfecha y además tuvo la recuperación de su daño. Eso sería un buen aporte porque la sociedad lo entendería. Y yo sí invitaría a la sociedad que vayan a las audiencias. Están vacías las salas de audiencia.
Entonces no se enteran cómo son nuestros procesos, que es uno de los requisitos base para este procedimiento. Pues mi queridísimo Carlos, Mateo, te aprecio infinito el que hayas estado con nosotros esta noche, y que sin duda alguna también nos permitas volverte a invitar para seguir charlando sobre temas que se quedaron fundamentalmente, y ya por circunstancia de tiempo ya nos hizo la seña nuestro productor de que se ha concluido. Yo te agradezco mucho, Carlos Oronoz, tu presencia, de verdad. A ti, mi queridísimo Ernesto, mi queridísimo Rodolfo, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, yo soy el agradecido por estar con ustedes. Muchas gracias. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece a todos ustedes el habernos sintonizado en este su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches, les desea Gerardo Viloria, y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias. Buenas noches. Buenas noches.